tardes a todo el pueblo dominicano que nos escucha a través de las redes sociales y esta emisora a su programa Así es el Defensor, del Defensor del Pueblo de la República Dominicana, donde siempre aprendemos de derechos humanos, de derechos fundamentales, de deberes fundamentales muy importantes, de la buena administración pública y en general del Estado social y democrático de derecho que proclama nuestra Constitución de la República. Con ustedes, Nilo de la Rosa, y en la tarde de hoy tenemos a una invitada internacional, a una visitante en nuestro país, a la doctora Concepción Campos, para hablar de un tema muy importante para nosotros en el Defensor del Pueblo y que debería tener la misma importancia para todas las instituciones del Estado Dominicano, especialmente los órganos constitucionales. Vamos a hablar de la gestión de cumplimiento gubernamental y de la gestión del antisoborno. Recientemente, el Defensor del Pueblo obtuvo unas certificaciones en ese sentido. Y bueno, vamos a conversar sobre ese tema con la doctora Concepción Campos. Muy buenas tardes, doctora. ¿Cómo se siente? Bienvenida a Así es el Defensor y a República Dominicana. Buenas tardes, Nilo. Encantada de estar aquí, de acompañarles en este hermoso país y, por supuesto, muy agradecida por esta invitación, por poder compartir esta charla en este programa tan interesante y conocer de primera mano la experiencia tan interesante que ofrece esta institución como es el Defensor del Pueblo. Y feliz, además, de estar en República Dominicana. Muy bien. ¿Es la primera vez que viene al país o ha venido en otras ocasiones? He venido en otra A ocasión, Punta Cana. antes de la pandemia, por un congreso de contratación. Ah, mira qué bien. Sí, me trajo, pero también aproveché para hacer una extensión y conocer claro. un poco las playas, que bien lo merecen también. Así es. Y bueno, en otra ocasión vendrá para conocer también nuestros desiertos y nuestras montañas, Estoy que deseando. son impresionantes y, por cierto, las más altas de toda Centroamérica y el Caribe. O sea, que aparte de playas estamos muy bien dotados de otros climas. ¿Y por qué en esta ocasión está aquí en la República Dominicana acompañando al Defensor del Pueblo? Bueno, pues como muy bien indicaba, el defensor acaba de obtener unas certificaciones y en el marco del acto de entrega de este reconocimiento al Defensor del Pueblo se celebró un seminario internacional precisamente sobre cumplimiento y poniendo en valor la buena administración. La concesión de estas certificaciones a una institución tan relevante y tan importante como es el Defensor del Pueblo es sin duda un hito muy señalable y muy remarcable. Yo, vengo de España y conozco pues, con detalle cómo funcionan las instituciones en Europa y también en Latinoamérica, pues he colaborado y colaboro con distintos países y esto no es frecuente ni es lo habitual. Quizás la ciudadanía, pero también las instituciones deberían de girar el foco y poner su mirada en lo que se está haciendo en el Defensor del Pueblo, porque las certificaciones demuestran que se están haciendo las cosas bien y que hay un serio compromiso, desde luego, con el cumplimiento normativo, con el cumplimiento gubernamental. Y en el marco de este seminario, pues tuve la ocasión de impartir una conferencia precisamente para ver pues la posición de las instituciones extrapoder y de compartir también un conversatorio con relevantes figuras que están también aquí posicionando todos los temas de cumplimiento normativo, como el magistrado del Tribunal Constitucional, Amaury, y relevantes figuras de cumplimiento normativo, como Babajì Cruz y Tania de León, y bueno, como la presencia de muchas autoridades. Tengo que decir que me llamó la atención porque era un auditorio diverso, con estudiantes de la Pucamaima, donde estaba también el director del grado de Derecho, pero también con muchas autoridades. Y eso demuestra, desde luego, una visión muy comprometida con la integridad, con el cumplimiento y, en definitiva, con la garantía de los derechos de las personas, que es el marco en el que nos encontramos. Así es. Y bueno, nosotros, por lo menos en mi caso, me siento orgulloso de que se haya hecho en la Pucamaima, que es la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, porque es mi universidad, mi alma mater, donde me gradué de Derecho. Y es muy importante que este tema del cumplimiento gubernamental y todas las certificaciones que vayan en beneficio de una mejor calidad de la gestión pública se implementen en el país, porque de eso se habla muy poco en República Dominicana. Doctora en Derecho, doctora Concepción, que es especialista en todos estos temas de gestión
del cumplimiento gubernamental y antisoborno, el famoso compliance, es como se dice en inglés. A nosotros nos gusta comenzar por los conceptos básicos. ¿Qué es cumplimiento gubernamental? Porque muchas veces se habla de eso y a nivel político a veces se utiliza de forma demagógica. ¿Qué es cumplimiento gubernamental realmente desde el punto de vista conceptual y de esas normas que es la ISO 37301? Sí, bueno, pues la verdad, como se suele decir, me alegra que me pregunte esto porque precisamente la propia denominación podría llamarnos a equívocos, ¿no? Parece que hablamos de cumplimiento normativo, de cumplimiento regulatorio, de cumplimiento gubernamental y que solo estamos hablando de cumplir normas, ¿no? En ocasiones se traduce el compliance, precisamente, como muy bien decías, como cumplimiento normativo. Claro, nos planteamos, las instituciones tienen que diseñar sistemas, tienen que tener programas para cumplir las leyes. ¿Realmente esto es necesario o es algo más? O nos situamos, desde luego, en otro nivel que supone pues, un plus, ¿no? Unos mayores niveles de estandarización, de ética, de integridad y demás. Y yo creo que desde esta óptica tendríamos que pensar que por una parte están las certificaciones y por otra parte tendremos el cumplimiento normativo. El cumplimiento normativo consiste precisamente en ese conjunto de sistemas, de estrategias y de estándares que tienen que ver con la integridad, con la buena administración, con el buen gobierno, con cómo se deben hacer las cosas. Las leyes, por una parte, no siempre se cumplen. Creo que no descubro ninguna novedad si digo que a veces hay espacios de mejora en el cumplimiento normativo, pero también es muy importante transmitir a la ciudadanía los esfuerzos que se hacen por cumplir las normas, ¿no? Podría pensarse, hay una expresión que es paper compliance, ¿no? Es decir, bueno, pues ahora nos hemos certificado en la ISO antisoborno y ya está, como quien tiene un pin en la solapa. No, esto es un compromiso real de que vamos a diseñar un sistema que va a permear a toda la organización y que va a asegurarse de que la institución y sus compromisos con la sociedad precisamente van a ser cumplidos de la mejor manera posible, muy vinculado con los derechos humanos, con los derechos de las personas, con los derechos fundamentales. En definitiva, nos aseguramos de que la institución hace lo que tiene que hacer de la mejor manera posible y siempre respondiendo y poniendo en el centro a las personas, que es algo fundamental. Muy bien, y bueno, realmente no solamente es fundamental desde el punto de vista de estas normas de gestión, sino también que la misma Constitución de la República nuestra también proclama el tema de que la persona humana, la dignidad de la persona humana es el centro, el fin, el principio y fin de todas las políticas públicas. Concepción, hay una mentalidad con respecto a este tema y queremos aclararlo aquí, del cumplimiento gubernamental. Hay unas normas que se conocen en el Estado Dominicano que se llaman las NOBASI, que son las normas básicas de control interno, que son muy parecidas a este tipo de cosas. La Cámara de Cuentas también promueve una serie de normas en ese sentido. Y parece como que existe una mentalidad de que esas normas solamente son para temas de ejecución presupuestaria y para temas de control presupuestario, es decir, del control del dinero. Vamos a ponerlo claro, estamos hablando de recursos económicos. Sabemos que ese es uno de los principales temas de control, porque ahí es que está la corrupción, pero realmente esas normas y el cumplimiento gubernamental ¿se limita a eso o hay mucho más allá del simple tema del control de la ejecución del presupuesto? Sí, claro, efectivamente el control del gasto, ¿no? y cómo se gasta el dinero, en qué se gasta y si cumple su finalidad es algo muy importante a lo que tienen que responder. Ahí tiene que haber una rendición de cuentas. Por esto no puede quedar meramente en gestión presupuestaria, gestión de contabilidad, gestión de los números, ¿no? Estamos hablando de algo mucho más transversal, mucho más global, que va desde el inicio hasta el final. Las normas antisoborno, el cumplimiento regulatorio, el cumplimiento gubernamental nos habla de la prevención, nos habla de diseñar sistemas para evitar que se produzcan los incumplimientos presupuestarios, económicos, pero de todo orden, en la contratación, en la gestión de personas, en el respeto a los derechos de las personas y, por lo tanto, lo que tiene que hacer es elevar la mirada y asegurarnos que luego se cumple ¿con qué?
con transparencia, con rendición de cuentas, ¿no? Nosotros tenemos unos presupuestos, tenemos unas normas, pero ¿quién se asegura de cómo hemos gastado ese dinero? Si se han cumplido las finalidades para las cuales estaban diseñadas, ¿no? Cuando se hace una asignación de recursos públicos, son necesarios, son algo medial, ¿no? Nosotros sin recursos públicos no podríamos prestar los servicios, garantizar los derechos de las personas, pero alguien tiene que medir luego también si se ha hecho de la mejor manera posible, con eficiencia, con eficacia, ¿no? Puede que la ciudadanía escuche antisoborno, ¿no? Y de repente, ¿no? Parece que nos preocupamos. A veces las palabras tienen un significado muy grueso y hablamos de corrupción, hablamos de soborno, pero en realidad estamos hablando, hay que girar la cara, de integridad, de eficacia, de eficiencia, de que esa asignación de recursos, ¿no? Sirve de la mejor manera posible a la finalidad para la que estaba prevista. Y esto es algo que no siempre se contempla, porque como muy bien dices, se hacen las tablas de control interno y ya está. Y creemos que con eso ya está. Y bueno, eso tiene que cumplirse, evidentemente, nadie dice lo contrario, pero no solo eso. Solo con eso no cumpliríamos con los estándares. Yo creo que con esta situación y con estos cumplimientos, con el otorgamiento de estas certificaciones, el Defensor del Pueblo se sitúa a la vanguardia de las tendencias del sector público del siglo XXI. Ahora mismo diríamos que todavía, aunque estamos ya en el 24, podemos decir que hay instituciones y que hay administraciones que todavía se mueven en dinámicas más burocráticas, muy formales, del siglo XX, y hay otras que están viendo la vanguardia, la tendencia en las que moverse y que están adoptando las mejores prácticas. Y yo creo que esta es precisamente la línea en la que se ha movido el Defensor del Pueblo con estas certificaciones. Muy bien, y bueno, vamos a una breve pausa y regresamos de inmediato con la doctora Concepción Campos. Queridos amigos, sin ánimos de aparentar más apocalípticos de la cuenta, para nadie es un secreto que los habitantes, residentes, trabajadores y visitantes del Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo vivimos y dormimos sobre una verdadera bomba de tiempo. El caos, en todo el esplendor de la palabra, sencillamente ha tomado por asalto y se ha apoderado de nuestra ciudad capital y los municipios de la provincia de Santo Domingo. Y no pudiera ser de otra forma. Con más de 4 o 5 ferias de jipetas y carros nuevos y usados cada año, con ventas superiores a varios miles de millones de pesos, el acceso prácticamente absoluto para la compra o financiamiento de motocicletas, la evidente carencia de educación vial en buena parte de la población y el desacato constante de las leyes, reglamentos y ordenanzas de tránsito se han constituido en los pilares del imperio del desorden vial en nuestra ciudad. Cuando hablamos del tránsito, acostumbramos a relacionar esta problemática con el derecho fundamental a la libertad de tránsito, reconocida por la Constitución de la República en su artículo 46, el cual, por cierto, no hace referencia expresa alguna al tipo de tránsito vehicular sobre el cual estamos hablando. Entendemos que al hablar de tránsito, en el sentido vehicular del mismo, nos estamos refiriendo más bien al derecho a la vida, al derecho a la seguridad e integridad personal, al derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible, así como el derecho a la salud física, a la salud mental, derechos de las personas con discapacidad, derechos de las personas de la tercera edad e incluso el derecho a una buena administración pública. Todos los derechos que hemos mencionado y otros que por razones de tiempo no podemos mencionar constituyen un gran derecho sombrilla que la comunidad internacional ha decidido denominar como derecho humano a la ciudad. El derecho a la ciudad es el derecho de todos los habitantes a habitar, utilizar, ocupar, producir, transformar, gobernar y disfrutar ciudades, pueblos y asentamientos urbanos justos, inclusivos, seguros, sostenibles y democráticos, definidos como bienes comunes para una vida digna.
Es evidente que solamente con el problema que representa el caos vehicular y de tránsito en el Gran Santo Domingo, Santiago y otras ciudades, a diario y de forma sistemática se nos está negando el disfrute del derecho humano a la ciudad. Cada año que pasa, nuestro país ocupa el primer o segundo lugar de todo el mundo en cantidad de muertes por accidentes de tránsito, superando incluso a países en guerra como Afganistán, Siria, Yemen, Somalia, Rusia, Ucrania o de altos niveles de criminalidad como Venezuela, Colombia, Honduras, Haití o los Estados Unidos. Así como en una ocasión el defensor del pueblo, Pablo Ulloa, con mucha razón calificó a buena parte de las cárceles dominicanas como cementerios de hombres vivos, así nosotros hemos decidido calificar las vías de tránsito de la República Dominicana como campos de la muerte. Ojalá que este problema empiece a dejar de ser un dolor de cabeza para los habitantes de la República, y saludamos todas las iniciativas que en ese sentido se han ido presentando. Lo fundamental es que el problema del tránsito vehicular ocupe desde ahora un lugar primario en la agenda política y de la opinión pública nacional, como un problema estrictamente urbano no, sino como una verdadera problemática de salud colectiva. Sencillamente, la calle nos está volviendo locos a todos. Muchas gracias. El defensor del pueblo realizó el tercer encuentro de las mesas comunitarias, actividad que tiene la finalidad de mantener un acercamiento entre el organismo y los distintos sectores de la sociedad. Así lo reveló el titular de la institución, Pablo Ulloa, quien destacó que con este tipo de acciones busca fortalecer la difusión de los derechos humanos para promover una cultura de paz, conciencia y participación ciudadana que contribuya al fortalecimiento del Estado social y democrático de derecho. Ulloa explicó que como parte del compromiso del defensor con la población, han logrado establecer un total de 9 mesas comunitarias en varias provincias del país. Las mismas están conformadas por 448 miembros, los cuales estuvieron presentes en el acto celebrado en el Paraninfo de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. El defensor del pueblo se convirtió en el primer organismo constitucional de la República Dominicana en lograr la certificación de las normas ISO 37001 de Sistema de Gestión Antisoborno y la ISO 37301 sobre Sistema de Gestión del Compliance. Todo esto en menos de 2 años. Este es uno de los varios procesos realizados desde la institución apegados a las leyes y normas para garantizar una administración de calidad, los cuales contribuyen a avances en materia de transparencia, eficiencia y gobernanza para elevar el fortalecimiento institucional. El defensor del pueblo realizó el Defensor TEC en la Universidad Tecnológica de Santo Domingo, donde junto a los presentes fue explorado el mundo de la tecnología y su impacto en la sociedad. Se expuso sobre el crucial papel de la tecnología y la necesidad de su uso ético y responsable para la defensa de los derechos humanos y civiles. Defensor TEC es la respuesta digital del defensor para concientizar sobre el poder de la tecnología en la protección de los derechos individuales y colectivos. Agradezco al defensor del pueblo de República Dominicana, el señor Pablo Ulloa, por compartirnos el primer informe nacional de derechos humanos de la República Dominicana 2023, un trabajo de investigación que evidencia la situación de derechos humanos en el país y que promueve el mandato de nosotros como instituciones nacionales de derechos humanos para la protección de los mismos. Como presidente de la FIO y defensor del pueblo de Colombia, considero que la emisión de este tipo de informes son de gran importancia para visibilizar ante la comunidad y hacer un llamado a las autoridades competentes para que se cumpla con la protección y promoción de los derechos humanos de la sociedad. Resalto y felicito el compromiso del defensor Ulloa y su equipo con la democracia, la pluralidad, la transparencia y la verdad que se ha evidenciado en su labor como promotor de los derechos humanos en su país y en la región. Así es el defensor del pueblo. Vuelta en Así es el defensor, conversando de antisoborno y de gestión del cumplimiento gubernamental. Cumplimiento no es concepción, cumplo y miento, sino que cumplimiento de verdad. No estamos hablando de simple
formalidades, sino como ella mencionó antes de irnos a la pausa, estamos hablando de dar la milla extra, de dar mayor calidad, de responsabilidad proactiva o de responsabilidad demostrada, como también se dice, sobre todo en España, donde es la patria de Concepción Campos. Y bueno, Concepción, nosotros vimos, antes de seguir con nuestros temas, que usted es presidenta de la Asociación de Mujeres en el Sector Público. ¿En qué consiste esa asociación y cuál es el trabajo que realizan ahí? Sí, bueno, la verdad es que la Asociación de Mujeres en el Sector Público es un proyecto del que estoy muy orgullosa porque hemos puesto en marcha un movimiento de mujeres que trabajan en el sector público para garantizar la igualdad a todos los niveles, ¿no? Yo en ocasiones cuando alguien dice, bueno, pero es que yo no estoy a favor de estas cosas, y yo digo, pero ¿estás en contra de la igualdad de derechos entre las personas? Da igual su raza, su género, su religión, su etnia. Dice, no, yo, pues entonces tampoco estarás en contra, ¿no?, de esta igualdad. Y observamos que a pesar de que la situación es mejor que en el sector privado, seguía habiendo una brecha, sobre todo en el top at the top, ¿no?, precisamente hablando de compliance. Es decir, que como que hay esa barrera, ese techo de cristal, que en ocasiones es de cemento, ¿no?, y que hace que falte esa mirada, ¿no? Pues las mujeres somos más de la mitad de la población y en ámbitos de la administración pública mucho más que la mitad, Sí, claro en que algunos, sí. sobre todo sector sanitario, educación, ¿no?, por contraposición a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y sin embargo esto no se reflejaba. Es como si hubiese una escalera y de repente le quitan los peldaños para que puedan subir. Y luego están los temas también de corresponsabilidad, de liderazgo. Y en el año 2018 puse en marcha la asociación que presido y con un grupo de compañeras excelentes hemos llegado pues hasta el 2024 liderando el movimiento en colaboración con las instituciones públicas, con programas de mentoría para facilitar precisamente que las mujeres más jóvenes puedan alcanzar puestos de poder, con una agenda de expertas para que nadie diga, no, es que en este campo no hay mujeres expertas. En todos los Claro que campos sí. hay hombres y mujeres expertas. Claro que sí. Absolutamente. Y también como apoyo a las instituciones en el desarrollo de las políticas públicas. Yo creo que la riqueza y la diversidad que ofrece está estupendo. Y ya simplemente como una anécdota, que en muchas ocasiones nos preguntan si aceptamos hombres en la asociación. Y yo digo, no engañamos a nadie. La asociación se llama de mujeres en el sector público. El Colegio de Médicos no acepta arquitectos, ¿no? Bueno, pues la asociación, si es de mujeres, es de mujeres. Pero, por supuesto, contamos con la colaboración y el apoyo y suman tantos y tantos compañeros del sector público, porque la igualdad es cosa de todos, de hombres y de mujeres. En ese sentido, nos preciamos de ser una asociación muy constructiva y siempre trabajando en positivo para mejorar también el sector público, porque un sector público igualitario forzosamente es mejor. No, claro, y además de eso, también aquí en República Dominicana tenemos un predominio de la mujer en la administración pública. Distinto es ya en el nivel ministerial y viceministerial, que ahí sí hay un predominio de masculino, pero en realidad el sector público dominicano está muy fuertemente compuesto por mujeres. Y en mi ámbito, que es el ámbito judicial, el ámbito de la abogacía, bueno, la mayoría de los jueces, la mayoría de los fiscales, la mayoría de los abogados son mujeres. Y como profesor de Derecho también, mis estudiantes en su gran mayoría son mujeres. Es decir, que ha habido un fenómeno muy interesante en ese sentido, de que, y eso en algún momento va a redundar en un país mejor, porque las mujeres son más honestas. Los hombres no somos tan honestos como las mujeres. Las mujeres son más honestas y más dedicadas a su labor con honestidad. Y bueno, ¿y esa asociación está en toda España o es solamente en Madrid o en Galicia? No, es de ámbito nacional. ¿De dónde usted viene? ¿De Galicia? Sí, pero es curioso que hagas alusión a ello porque hay estudios de ámbito internacional que señalan cómo las mujeres somos menos corruptas que los hombres. Pero claro, para esto hay dos teorías. Una, que efectivamente somos menos corruptas pues por un tema social, cultural, y otro porque como hemos tardado mucho en llegar al poder, todavía no nos ha dado tiempo a aprender a ser corruptas. Bueno, todavía no hemos tenido la oportunidad de decir, bueno, pues yo ahora también quiero mi trozo de la tarta. Que cuando llevemos muchos años en el poder será el momento de evaluar en igualdad de condiciones si las mujeres lo somos o no. Pero bueno, siendo de la broma, somos de ámbito nacional y estamos en todos los estamentos. En la sanidad, en policía, juezas, fiscales, gestoras administrativas, directoras generales, tenemos de todos los ámbitos y en todo el territorio.
Muy bien, bueno, interesantísima esa información sobre esa organización que preside a la doctora Concepción Campos. Y bueno, le tocó la pandemia inmediatamente. Es decir, se fundó en el año 2018 y ya en el 2020 el acabose, como decimos aquí, Sí, por lo sí. menos en América Latina decimos mucho esa palabra. Y bueno, Concepción, ¿en qué consiste a grandes rasgos esta certificación de la ISO 37301 de gestión gubernamental, perdón, de gestión de cumplimiento gubernamental? ¿En qué consiste? ¿Es certificable? ¿Hay que mantener esa certificación? ¿Quiénes son los responsables de mantener eso en la institución? Sí. Bueno, en España utilizamos una expresión que no sé si aquí se utiliza, que es que la mujer del César no solo debe ser, ¿no?, sino que tiene que parecer, ¿no?, pues eso, la más... Aparentar a la mujer del Exactamente, César, claro que sí. exactamente, ¿no? Debe engalanar al Ahí, César. exactamente. Y en ese sentido, una certificación tiene distintas funcionalidades, y esta en particular, además de este hecho. Antes hablabas de la prueba, la evidencia. La certificación es la evidencia de que en estos momentos en el Defensor del Pueblo se han diseñado, se han implementado todos los sistemas, las políticas y las estrategias necesarias precisamente para garantizar que se han minimizado los riesgos de que pueda suceder algún tipo de incumplimiento gubernamental, algún tipo de incumplimiento regulatorio. Es cierto que el riesgo cero no existe, porque uno no puede tenerlo todo, pero lo que sí ha hecho el Defensor del Pueblo en este caso es trabajar internamente durante un periodo, porque la certificación debe de quedarle muy claro a toda la ciudadanía, no es algo que llega un día, se adquiere. No, no, detrás del proceso de obtención hay una certificación, hay una evaluación externa, independiente y objetiva que examina cómo se hacen las cosas, cómo se han implementado los sistemas, los procesos y las personas que forman parte de la institución para asegurarse ese cumplimiento gubernamental, para estar, como yo digo siempre, con ese bonus track, ¿no?, que dicen, nosotros lo damos todo y luego un poco más. Cumplimos las leyes, respetamos los principios y la integridad. Y desde esta óptica, una vez que se obtiene, no es el fin. Obtener una certificación no es un fin en sí mismo, es algo también medial, es instrumental. Es decir, yo tengo la evidencia, no lo digo yo, que lo hago todo muy bien, ¿no? Alguien ha venido, lo ha comprobado, ha recogido la evidencia y me ha dado la certificación. Pero esa certificación, que hoy es válida, mañana puede dejar de serlo, porque ese cumplimiento que teníamos y que hemos certificado se puede estropear. Esto hay que conservarlo, regarlo. Yo siempre digo que es como una planta, ¿no?, como un ser vivo que hay que alimentar, cuidar y asegurarnos de que no se devalúa, ¿no? Decía Peter Drucker que lo que no se mide no puede mejorar y que indefectiblemente se devalúa, ¿no? Y yo creo que esto es un hito muy reseñable, muy remarcable y que desde luego, desde el punto de vista del defensor y la posición que ocupa en la sociedad, tienen que estar muy orgullosos. Pero no está todo el terreno ganado. No hay que confiarse y hay que seguir trabajando cada día para conservarla, para renovarla también. Por eso también en muchos casos se tienen que renovar, porque esto no es algo estático. Es lo mismo que es como los códigos éticos y como precisamente los sistemas de compliance. Hay que ir adecuándolos, porque también va cambiando la regulación, van cambiando la sociedad. Pues hace un rato hablábamos de la pandemia, de repente cambiaron las necesidades, el foco de las políticas públicas, las demandas de la sociedad y los riesgos, ¿no? La tecnología, por ejemplo, ahora mismo que estamos con todos los temas de inteligencia artificial. Por ejemplo, en Europa acabamos de aprobar ahora el reglamento de inteligencia artificial que abre un escenario extraordinario desde el punto de vista de la tecnología, pero de muchos riesgos para los derechos de las personas, ¿no?, con la falsificación de la voz, de la imagen y la protección de los derechos humanos y de los derechos fundamentales en los entornos online, ¿no?, cuando los teníamos ya garantizados en el offline, de repente. Por eso que esto hay que ir conservándola, pero ya haberla obtenido, desde luego, es todo un logro. Así es, y bueno, hablando de esa reglamentación europea, por suerte los europeos tienen también, la Unión Europea, vamos a decir, tiene, porque no todos los países europeos son de la Unión Europea, eso hay que aclararlo, tienen también su Reglamento General de Protección de Datos, que está a la vanguardia a nivel mundial en esta materia de protección de datos y la autodeterminación informativa, es decir, ese derecho fundamental que tiene que ver con todos los derechos fundamentales también, porque no es solamente un tema de datos personales, está la libertad, la intimidad, la privacidad. Y bueno, qué bueno que en Europa ya tienen su reglamento de inteligencia artificial
Y bueno, todo esto vamos a seguir conversándolo con Concepción Campos luego de nuestra breve pausa y vamos con la Constitución animada para niños y niñas del Defensor del Pueblo. Adelante. Así es el defensor del pueblo. El Defensor del Pueblo. Desde el año 2001, existe en la República Dominicana la institución del Defensor del Pueblo, mediante la Ley 1901. Es a partir de la Constitución del 2010 que este órgano adquiere la categoría de constitucional, lo que lo convierte en un órgano extrapoder. ¿Qué es el Defensor del Pueblo? El Defensor del Pueblo es un órgano constitucional independiente. Se debe de manera exclusiva al mandato de la Constitución y las leyes. Su función principal es la de proteger los derechos y los intereses de toda la comunidad dominicana, con un alto sentido de accesibilidad, independencia, transparencia y eficiencia, así como también formar una ciudadanía responsable, mediante el empoderamiento social en materia de derechos fundamentales. El Defensor del Pueblo vela por el correcto funcionamiento de la administración pública, a fin de que ésta se ajuste a la moral, a las leyes, convenios, tratados, pactos y principios generales del derecho. El Defensor del Pueblo es elegido cada 6 años por el Congreso Nacional, por las 2/3 partes de ambas cámaras. En el 2021 fue elegido el Dr. Pablo Ulloa. En síntesis, el Defensor del Pueblo procura que en República Dominicana se establezca la buena administración para garantizar los derechos fundamentales de todos y todas. Así concluimos este episodio sobre el Defensor del Pueblo. La Constitución de la República Dominicana es el documento más importante. ¿Por qué? Porque nos une como dominicanos, pero al mismo tiempo nos define como sociedad y nos permite ver cuál es la función del Estado. Justamente por esa razón, el Defensor del Pueblo de la República Dominicana, una vez es asumida por esta gestión, hace lo que le llamamos la Constitución animada de la República Dominicana. Es un esfuerzo de unos profesionales de la institución de poder lograr en 16 capítulos tener toda nuestra Constitución. Utilizamos las guías didácticas como una herramienta, estratégicamente hablando, para poder lograr que todo este conocimiento de la Constitución la podemos llevar en 3 niveles: al estudiante, a los docentes, pero más que todo a los padres. Porque el esfuerzo del Defensor del Pueblo es poder crear una ciudadanía responsable apelando a la familia. La Asamblea General declaró el 11 de febrero Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia, en reconocimiento al papel clave que desempeñan las mujeres en la comunidad científica y la tecnología. En su resolución del 22 de diciembre de 2015, el órgano de las Naciones Unidas, donde están representados todos los Estados miembros, aprobó la resolución en la que justificaba la proclamación de este Día Internacional y alababa las iniciativas llevadas a cabo desde la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, ONU Mujeres, la Unión Internacional de Telecomunicaciones y las organizaciones competentes para apoyar a las mujeres científicas y promover el acceso de las mujeres y las niñas a la educación, la capacitación y la investigación en los ámbitos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Este día es una oportunidad para promover el acceso y la participación plena y equitativa en la ciencia para las mujeres y niñas. La igualdad entre hombres y mujeres es una prioridad global de la UNESCO, y el apoyo a las jóvenes, su educación y su plena capacidad para hacer oír sus ideas. A pesar de que los campos STM se consideran fundamentales para las economías nacionales, hasta ahora, la mayoría de los países, independientemente de su desarrollo, no han logrado la igualdad de género
en STM. Solo el 35% de los estudiantes de carreras relacionadas con las STM son mujeres. Por esta razón, este día fue decretado para darle voz y un lugar a las mujeres y a las niñas en todo el planeta, para que tengan un rol protagonista en aquellas áreas de la ciencia que sean esenciales para el desarrollo humano. Así es el defensor del pueblo. Así es el defensor, conversando de antisoborno y cumplimiento gubernamental con la doctora Concepción Campos. Concepción, ¿por qué estas normas el defensor del pueblo las obtuvo juntas? Es decir, la 37.301, que es de cumplimiento gubernamental, y la 37.001, que es de antisoborno. Primero, ¿qué debemos entender por soborno? Porque por lo menos aquí en República Dominicana hay cierta confusión con ese tema a nivel de tipificación penal. Sí. Entonces, el sobornador y el sobornado, entonces, como que no tiene la misma, el mismo tratamiento de la ley. Es un problema que hay que resolver en República Dominicana. Pero ¿qué debemos entender por soborno y por qué esas dos normas van juntos? Por lo menos en el defensor del pueblo. No sé si en general siempre van juntas o si van con otras. Sí, bueno, eso realmente le da mucho más sentido la obtención de ellas juntas. No es imprescindible, es decir, no son concatenadas y una no exige a la otra, pero sí que tiene mucho sentido desde el punto de vista de proyectar realmente cuál es el compromiso con el cumplimiento, con la integridad, ¿no? Y digamos que el soborno es uno de los grandes riesgos que hay en el ámbito de la gestión pública, por muchas y variadas razones, ¿no? Evidentemente, ese ofrecer un privilegio económico de algún tipo, material, algún favor, algún regalo, alguna dádiva, o solicitarla por parte de los responsables del sector público, y en este caso que pudieran ser del mismo, a cambio de un precio, ¿no? Es decir, las cadenas de favores, en definitiva, que para que la ciudadanía lo pueda entender de una forma más fácil, ¿no? Obteniendo estas personas una posición inadecuada. Por ejemplo, en España, el contratista o el que percibe una subvención que hace esto, además, luego se le prohíbe que pueda obtener algún contrato, además de las penas que vienen establecidas en el propio Código Penal, de prisión, de multa, tienen una serie de consecuencias incluso administrativas. Con estas certificaciones lo que se garantiza es que dentro del defensor del pueblo, ni dentro ni fuera, ¿no? Porque tenemos que tener una doble dimensión. Yo suelo utilizar una frase que no hay corrupción sin corruptor. En ocasiones, las personas que trabajan dentro de la institución son honestas, son transparentes, pero tienen una debilidad, por la razón que sea, ¿no? Hay una película, una serie británica que se llama The Line of Duty, en el que habla precisamente del servicio que se dedica a investigar como los asuntos internos de ética corporativas de la policía británica, y donde una de las señales de alerta es que, por ejemplo, uno de sus trabajadores esté en números rojos o tenga dificultades económicas. ¿Por qué? Porque eso le hace susceptible. De repente abre una grieta dentro de su integridad porque tiene problemas económicos, ¿no? Por eso tenemos que pensar que el defensor del pueblo con esto está garantizando que internamente sus empleados, sus colaboradores, todas las personas que forman parte de ello, está haciendo como una due diligence, ¿no? Incluso con sus propios trabajadores, pero también que externamente todos aquellos que se aproximen, que quieran obtener algún tipo de beneficio. No siempre tenemos que pensar en grandes casos de corrupción, ¿no? En maletines de dinero, en cuentas en Suiza. A veces En grandes contratos de obras públicas. Por ejemplo. Ahí que se da sobre todo Sí. ese tema de esa corrupción administrativa. Sí, En pero en tema ocasiones de son- licitaciones públicas. Sí, que bueno, tenemos serio el problema. área de contratación es sin duda el Claro área de que mayor sí. riesgo de corrupción, pero a veces es un empleo para el hijo de un trabajador, por Así ejemplo, es. que pues está en crisis o tiene un niño pequeño, tiene que pagar una vivienda y no ha habido un intercambio de dinero, ha habido un intercambio de favores, ¿no? Por eso favores. hablamos también de esas cadenas de favores. Y el contratista que quiere obtener la obra sabe que este trabajador tiene esa debilidad y, pues mira, oye, que sé que tu hijo, incluso parece lícito, no hay en ningún momento un intercambio explícito de favores, pero lo está viendo, ¿no? Porque la posición en la que tiene que estar ese trabajador es, no, esto es un conflicto y yo no puedo participar, porque la política de cumplimiento gubernamental que tiene y la regulación antisoborno impide que tengamos este tipo de relación, este tipo de intercambio de favores. Como bien dices, la contratación pública es el área de mayor riesgo porque también es donde se mueve mucho dinero y donde hay mucho corruptor, ¿no? Yo siempre digo que el compliance está muy bien que lo apliquemos en el sector público, pero también hay que exigírselo
a todo el que llega un euro público. Yo siempre digo que el dinero público es sagrado porque es de todos. Hay dos filosofías, ¿no? El dinero público es de todos o el dinero público no es de nadie. Y entonces podemos hacer con él lo que queramos, lo desperdiciamos, no somos eficaces, no somos eficientes. Yo creo que justo lo contrario es lo que se está demostrando con estas certificaciones y además es lo que como ciudadanos, ¿no? Aunque no estemos en las instituciones, tenemos que hacer. Y es que pensar que el dinero público es sagrado. Bueno, y haciendo un aporte a esos principios que menciona Concepción, también hay que mencionar a aquella legendaria primera ministra británica, Margaret Thatcher, la dama de hierro, le decían los soviéticos a ella. Y ella decía, bueno, no existe tanto dinero público, lo que sí existe de verdad es el dinero de los contribuyentes. Esa es eso se concatena mucho con eso que acaba de decir Concepción, de que es el dinero de todos, realmente. El Estado no produce, el Estado recauda. Hay algunas empresas en nuestro país que son del Estado dominicano que producen y deberían de producir como empresa cualquiera, pero en principio no existe, ese es el dinero de todos nosotros. Concepción, y el tema de los regalos, sobre todo de estos países hispanos, que somos bien españolizados, ¿verdad? Fuimos parte de España y nos gusta mucho, y somos muy alegres, y las navidades, y viene todo, y la gente es muy dadivosa. Ese tema de los regalos se regula en ese tipo de normas. Es decir, hay algún tipo de límites en eso. Sí. Porque usted habla mucho de esas sutilezas, Claro. de que no necesariamente el soborno tiene que ser algo de con un dinero que yo le entrego en una bolsa, o sea, como uno normalmente se lo imagina. También puede ser que me adelante un expediente por encima de los otros que estaban delante de mí, por ejemplo. Absolutamente. Que ahí se viola el tema de la igualdad de trato ante todos los ciudadanos. Y ese tema de los regalos, que es un problema que hay en nuestros países, Sí. también se regula directamente, Sí, el tema de los regalos además es curioso. sobre todo en Navidad. Bueno, en Navidades eso ya es el escándalo, ¿no? Porque con carácter general en todos los países, en todas las instituciones y en todas las organizaciones, también en las privadas, es un tema muy vinculado con la ética y precisamente con los estándares, ¿no? Y cuando la gente dice, es que no tenemos política de regalos, es muy complicada, digo, no, política de regalos, cero. No se aceptan regalos y ya está, ¿no? O hasta ciertos montos. Claro, ¿no? por ejemplo, yo tengo, cuando hago algunas presentaciones, tengo una slide en la que recojo cuando el Vaticano aprobó una ley anticorrupción en mayo del año 21. Yo digo, si el Vaticano tiene que aprobar una ley anticorrupción, los demás nos tenemos que certificar en leyes, en ISOs y en todo lo que haga falta. Y tiene una política de regalos, y es que no se pueden superar los regalos por importe superior a 40 euros. Ah, muy bien. En ocasiones la indefinición es complicada. La regulación en España dice que se pueden permitir los regalos conforme a los usos sociales. ¿Cuáles son los usos sociales? Acabas de decir, llegan las Navidades. Yo digo, claro, mis usos sociales pueden ser, que no es el caso, un bolso de 6.000 euros. Bueno, pues Eso... me regalan un bolso de 6.000 euros y yo saco la norma, que es el TREPDEP, y digo, oye, el TREPDEP dice que son usos sociales. Por ejemplo, llegó al Tribunal Supremo un caso... Es algo muy subjetivo ese concepto. Claro, un concepto de unas un poco botellas de vacío. vino. Y en las botellas de vino tenían un precio de 800 euros. ¿Eran o no eran algo que rozaba el tema penal? Pues el Tribunal Supremo entendió que entraban dentro de los usos sociales. Bueno, esto es algo... Y todo salvado. Y todo salvado, pero igual llega mañana otro y no. Por eso es mejor tenerlo claro. Es verdad que hay países donde el tema de los regalos es un tema cultural y rechazarlos es de mala educación. En estos casos yo creo que la institución... En el caso dominicano es así. Usted Sí. dice, una taza de café que usted en este país a usted le ofrezcan y usted dice, no, usted cayó en desgracia en esa casa, para siempre. Está bien Eso, saberlo. eso se va a recordar por generaciones. Fulano me rechazó una taza de café. Claro. Oiga cómo es la cultura nuestra. Claro, pero ahí hay también algunas posibilidades como son registros de regalos o que el regalo quede para la institución, ¿no? Pues Por una ejemplo. obra de arte, una escultura. Claro. En ocasiones allí, pues a veces, imagínense, pues una cooperativa olivarera de Huelva que viene con unas latas de aceite puro virgen extra, pues se entregan a un comedor social o a algún tipo de caridad. Bueno, se acepta, efectivamente, no se hace y yo creo que todos quedan contentos. Yo creo que hay que buscar
si las cosas se hacen bien, ¿no? A mí hay una frase que me gusta mucho, ¿no? De Betan, que es: integridad es hacer lo correcto aun cuando nadie te está mirando. Y esto es lo correcto. O sea, lo incorrecto podría ser que yo me beneficiase particularmente, pero si yo acepto el regalo como cortesía a quien me lo ofrece como cortesía y le doy un destino social, un destino correcto, bueno, pues entonces yo creo que también tiene mucho que ver con el tema cultural y el tipo de país. Yo creo que los países latinos, el tema de los regalos y las navidades, las cajas de vino, las cestas, el tiempo ha transcurrido y las cosas han cambiado, pero hubo otras épocas en las que, bueno, estas cosas se gestionaban de otra manera. Así es, y bueno, hemos ido avanzando, gracias a Dios, porque la corrupción, dice un tratado internacional ratificado por el Estado Dominicano, es una forma de violación a los derechos humanos también. Y bueno, vamos a una breve pausa y regresamos de inmediato con la doctora Concepción Campos. Allá en España con esto del... Así es el defensor del pueblo. En el día de hoy, en nuestras cápsulas de derechos y deberes, hablaremos del derecho a la salud. Ese artículo 61 que tanto a los dominicanos le incide en su desarrollo y en su vida diaria. El derecho a la salud en nuestra Constitución del 2010 es consagrado como un derecho fundamental. Ese derecho a la salud es un derecho humano, el cual todas las constituciones lo preservan por la importancia que tiene para el ser humano. El Estado dominicano nos tiene que garantizar la salud y eso se hace a través de políticas públicas que incluyen atención primaria, medicamentos, los especialistas que nos correspondan, pero más que todo el tema de la hospitalización. Justamente el Defensor del Pueblo busca con estas cápsulas poder hacer entender cuáles son tus derechos al mismo tiempo de cuáles son tus deberes. Te pido que apoyes al Defensor del Pueblo en este esfuerzo de construir ciudadanía responsable. ¿Cómo? Compartiendo estas cápsulas. Sé parte de esa construcción a través de la difusión de este tipo de mensajes de derechos y deberes que son tan importantes para nosotros, pero al mismo tiempo genera una confianza de parte de ustedes para nosotros. Gracias. Estas son las 3 cosas que podemos hacer para garantizar los derechos de las personas con discapacidad. 1. Promover la accesibilidad. 2. Sensibilizar y concientizar. Y 3. Respetar la autonomía. Desde el Defensor del Pueblo, algunas de las acciones que realizamos a favor de la inclusión son inclusión laboral de las personas con discapacidad, sensibilización al personal e interpretación por lengua de señas en todas nuestras actividades. Estas son algunas acciones que nos permiten apoyar la inclusión de todas las personas. ¿Te has preguntado qué hace el Defensor del Pueblo? Nuestra institución contribuye con la defensa de la buena administración y los derechos fundamentales. ¿Cómo lo hacemos? Intermediamos en conflictos que puedan darse entre los ciudadanos y las instituciones del Estado. Vigilamos y supervisamos las actuaciones ilegales, arbitrarias o erróneas de las instituciones y funcionarios del Estado. Sugerimos cambios de criterio de los actos y actuaciones de la administración pública que violenten derechos. Promovemos y educamos a la sociedad en derechos humanos y fundamentales. Y accionamos en amparo de los derechos de las personas e intereses colectivos y difusos. Entérate de esto y mucho más en nuestra página web www.defensordelpueblo.gov.do. Teléfono 809-381-4777. Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram a través de @defensorrd. Vamos por lo que nos une. Así es el defensor del pueblo. Estamos de vuelta en Así es el Defensor, conversando con Concepción Campos sobre este tema de antisoborno y cumplimiento gubernamental. Concepción, nosotros queremos aclarar algo aquí. Estas normas, la ISO 37001 y la ISO 37301, ¿son o no sustitutos de las normas existentes en materia de control, es decir, la que dictó el Estado Dominicano, o son una forma de potencializar el cumplimiento de esas normas que ya dio el Estado Dominicano?
Sí, bueno, en ningún caso son sustitutas. Muy Esto bien. es algo que quede bien claro a la ciudadanía. El compromiso con el cumplimiento de las normas es exactamente, pero todavía mayor. Por una parte potencian y por otra complementan. ¿Por qué? Porque son una garantía, ¿no? El enfoque del cumplimiento gubernamental es garantizar, ¿no? Y además está muy vinculado, lo hablábamos en el seminario precisamente ayer, con la buena administración como protección de los derechos de las personas. Por lo tanto, por una parte se aseguran de que esas normas que no siempre se cumplen, ¿no? Por desgracia, lamentablemente, tengamos mecanismos para asegurarnos que se cumplen y mecanismos para asegurarnos de que si se incumplen se detecta en un estadio temprano. Estaríamos haciendo gestión de riesgos, ¿no? Nosotros, ¿hay alguna posibilidad de que se incumpla alguna norma? La hay, por algo muy sencillo, y es que quien debe dar cumplimiento somos personas. Y al final las personas somos el alfa y el omega de todo, ¿no? Hablábamos antes de la corrupción en la contratación. Es que hay corrupción en la contratación. Bien, en las personas que gestionan la contratación, que son las que se encargan de privilegiar a unos, de darle información, de aceptar costos que no deberían de ser. Por lo tanto, esto lo que nos ayuda es a que, por una parte, las personas interioricen esa cultura ética, ver dónde están las debilidades y complementar, mejorar las leyes, ¿no? Porque en ocasiones las leyes, pues eso, pensamos que van a hacer milagros, aprobamos una ley, la publicamos, la promulgamos y ya se ha cambiado la realidad. El efecto taumatúrgico de las leyes. No, señor. No. Usted ha aprobado una ley, pero ahora esta ley hay que poner la operativa, el funcionamiento y las personas para que cumplan con lo que dicta esta ley. Si no, será una ley más en la que habrá académicos que escriban, que den conferencias, pero no tendrán un efecto real, un impacto en la vida de la ciudadanía. Por lo tanto, yo creo que potencian y complementan, mejoran el cumplimiento de las leyes, porque las leyes a veces, yo siempre digo que no tienen alma, ¿no? En ocasiones. Y las políticas de cumplimiento que trabajan desde la prevención, que trabajan pensando en las personas, le ponen ese alma de la buena administración y el buen gobierno muy centrado, poniendo el foco en las personas, porque como muy bien decías, la corrupción no deja de ser una forma de violentar los derechos de las personas. Así es. Y bueno, Carmen, nosotros hemos visto en su amplia hoja de vida que me chocó un poco porque no la conocía personalmente. Sí la había visto en videos y ese tipo de cosas. Pero cuando vi su hoja de vida, veo que es una persona que realmente es muy activa, muy apasionada de su oficio, que es el derecho, muy apasionada sobre todo del sector público. Es decir, en el cumplimiento de las normas para mejorar la administración pública en España y los demás países de América Latina. ¿Usted es funcionaria de carrera o no en España? ¿Y qué significa eso de que sea de carrera? ¿Y cómo eso promueve el hecho de que haya menos corrupción y pueda ser menos susceptible a un soborno de un ciudadano o de una ciudadana? Sí, yo soy funcionaria de carrera, soy de un cuerpo que se llaman funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, lo que se consideran los altos cuerpos del Estado de ámbito nacional que desempeñan también en el ámbito local. Y la denominación es secretaria de categoría superior, secretaria general. Lo que sucede es que en la actualidad estoy en situación de excedencia y estoy colaborando con la universidad. Soy codirectora de la Cátedra de Buen Gobierno Local, de la Red Localis y profesora asociada de la Rovira Virgili, y también colaboro como consultora experta y como formadora. La función pública de carrera se encuentra recogida en la propia Constitución. ¿Y qué pretende con esto? Que una vez que alguien supera un proceso selectivo, que se denomina de oposición, que es en mi caso fue un proceso que duró un año entero, todo el proceso selectivo, en una alta concurrencia competitiva y muy exigente, luego tienes garantizada la inamovilidad, la independencia y la imparcialidad. Es decir, que no hay ningún cargo de elección o de designación política que pueda hacerte perder ese puesto, de tal modo que si hay algún riesgo de incumplimiento, si se pretende corromper la administración, cometer un acto de prevaricación, un soborno, cualquier tipo de corrupción. ¿Qué es prevaricación? Prevaricación es dictar resoluciones a sabiendas de que es injustas. Por ejemplo, yo sé que lo que comentábamos de priori tempore, ¿no? Potior iure, precisamente tenemos mejor derecho los que entran primero, pero a veces eso se alterna, porque viene un amigo y se lo arreglo a él antes. Bueno, pues eso es prevaricación. Yo sé
que contrato se lo tengo que dar a esta empresa A porque es la mejor oferta para el servicio público, la mejor defensa del interés general. Pero mi amigo me ofrece algo, porque a veces hemos tenido un escándalo que ha saltado a los medios de comunicación. Este lunes abrían todos los periódicos en España en contratos públicos por la adquisición de los uniformes y vestuarios de la Guardia Civil. Y en muchos casos era a cambio de unas entradas para el Real Madrid. La Guardia Civil es la policía en Sí, España. es un instituto armado. La policía es la Policía Nacional o la Policía Local y la Guardia Civil es una figura intermedia entre el Ejército y la policía. Se les denomina un instituto armado, pero por ejemplo llevan el tema de tráfico, investigación de corrupción, distintas áreas y van uniformados. Y esto eran unos contratos vinculados a la compra de la uniformidad, claro, son de ámbito nacional y es un cuerpo muy numeroso, con lo cual son contratos que por volumen son muy interesantes. Y había algunos casos en los que se obtenía eran unas entradas para ir a ver el Real Madrid. Un palco para poder tener un partido de la Champions o algo así. Por eso que es un tema complicado, ¿no? En ocasiones, ver cómo se gestiona. ¿no? Y un poco cómico claro, también. sí, pero en el fondo lamentable, ¿no? Claro. En ese sentido. Entonces, la prevaricación consiste en dictar esas resoluciones. Yo sé que no se pueden llevar el contrato, pero me han dado unas entradas para un palco del Madrid, entonces Claro. ahí está la información para que usted Claro. se pueda llevar el contratito. Hay una sensibilización. Claro, sí, sí. Y bueno, usted es presidenta o coordina el grupo de trabajo Integridad en la Contratación Pública Local. Fíjese, a nosotros nos genera mucha preocupación en República Dominicana y en muchos países de Latinoamérica las administraciones locales. Que, bueno, en España le dicen así, pero también aquí le decimos, bueno, los ayuntamientos, vamos a decir, que es el nivel, a mi juicio, que menos control tiene. Es decir, hay una tendencia al control a nivel de gobierno central, órganos constitucionales, pero esas administraciones locales, los ayuntamientos, las alcaldías, ¿cómo usted considera, ya para finalizar, que pueden mejorar sus formas, su forma de gestión gubernamental, de gestión de cumplimiento gubernamental, pero también su Contraloría interna? ¿Cómo pueden ellos manejar eso? Porque es que se sienten muy independientes. Ya. Y son independientes, por eso mismo. Tienen. Pero como son tan independientes de los órganos nacionales de control, parece que hay un aliciente, vamos a decir, algo que promueve esa pequeña corrupción a nivel local. ¿Qué usted tiene que decirnos con respecto a ese tema? Bueno, yo creo que el mundo local también es verdad que tiene un par de factores que hacen que esto pueda suceder más o se perciba más. Por ejemplo, en España hay 8.131 municipios, de los cuales 5.000 tienen menos de 1.000 habitantes. Wow. Con lo cual, profesionalización... Difícil. Difícil. El control, no hay medios, no hay recursos y en muchos casos también esa proximidad. Tienen al vecino muy cerca, al demandante, conocen los conflictos de intereses, están a la orden del día, ¿no? Y ya se sabe y es todos el vecino. Todos son primos. Todos son primos, familiares y si no han estado juntos en la escuela. Pero yo creo que hay cada vez una mayor concienciación. Yo desde la coordinación del Grupo de Integridad en la Contratación Pública tengo que decir que hay muchos, tanto funcionarios como responsables políticos, y ahí ahora, desde el punto de vista del control, yo creo que volvería a un punto que hemos comentado antes, como es el tema de la tecnología. Todo deja huella en la tecnología. El papel se rompe, se destruye y se vuelve a construir. Y nadie tiene, o se puede hacer, ¿no?, la prueba del carbono 14 para ver si el papel es nuevo o no. Pero la tecnología deja huellas, el metadato, y esto se ha roto, ¿no? Estas posibilidades que había antes, ¿no?, de corruptelas, que parecía que ni siquiera son corrupción, que son como pequeñas corruptelas, de repente ha llegado la tecnología y los contratos están todos en una plataforma y llevan sus metadatos. De hecho, algunos casos de corrupción que se han detectado en España ha sido a través de los metadatos de la información de las entidades del sector público, porque llevaban el metadato de quien luego fue el adjudicatario. Es decir, que quien había preparado los documentos de la institución pública era el propio adjudicatario, con lo cual se ha visto que ya estaban amañados. Entonces, investigadores desde universidades que hicieron la minería de datos fueron detectándolo, con lo cual yo creo que cada vez se está poniendo más el cerco a las posibilidades de, como digo yo, de creatividad que en ocasiones tienen. Y es verdad que el político local
se ve muy presionado por la ciudadanía, por la proximidad, y entonces tiene muchas tentaciones en ocasiones. Por eso es muy importante los órganos de control y los sistemas de control, porque los órganos, cuando son tan pequeños, a veces no llegan, es imposible, pero la tecnología llega a todas partes. Ahora, por ejemplo, tenemos un sistema de control de conflictos de intereses, que es una herramienta que se llama Minerva, y Minerva hace minería de datos y en 24 horas localiza, si los hay, un conflicto de intereses mediante análisis de vinculaciones familiares, societarias. Claro, las máquinas procesan datos por millones, con lo cual detectan y levantan la bandera roja. Con lo cual yo creo que en ese sentido tenemos una buena alianza para prevenir y luchar contra la corrupción. Eso quiere decir que, bueno, la digitalización y la trazabilidad que da la tecnología realmente puede ser una gran herramienta para la lucha contra la corrupción. Eso es algo que lo tenemos muy claro y qué bueno que hay una gran experiencia en España sobre. Yo voy a investigar de eso de Minerva. Parece que por la diosa aquella, ¿sí? ¿Verdad? De los romanos. Y bueno, ya hemos llegado hasta el final, lamentablemente, Concepción. Les deseamos que usted tenga un feliz regreso hacia su país, hacia España. Le tenemos un gran cariño a España. Tenemos unos vínculos muy fuertes como país. Y bueno, queremos saber si usted tiene un mensaje final, una reflexión final sobre estos temas de anticorrupción y gestión del cumplimiento gubernamental. Ya bueno, para despedirnos. Sí, bueno, lo primero decir, agradecer la entrevista porque ha sido desde luego muy estimulante para la conversación, para el desarrollo y sobre todo muy fácil poder hablar con un colega. Y yo diría que están en la senda correcta. Yo suelo utilizar dos mantras, es hacerlo fácil y hacerlo bien. Hacerlo fácil porque la ciudadanía en muchas ocasiones no tiene por qué tener los conocimientos expertos que podemos manejar nosotros y que manejan las instituciones, pero sobre todo hacerlo bien. Y el hecho de no solo querer hacerlo, sino querer parecerlo, demostrar públicamente el compromiso mediante la obtención de las certificaciones, que es algo que se está haciendo y no es común, ni en Latinoamérica ni en España, ni siquiera en Europa. Con lo cual yo creo que República Dominicana está trabajando bien y desde luego el Defensor del Pueblo está liderando, yo creo que como un órgano extrapoder, una posición de fortaleza, de independencia y que también se legitima frente a la ciudadanía. Porque es más fácil que acudan a buscar su amparo y su defensa si saben que está precisamente en esta tendencia de vanguardia como es el cumplimiento normativo o el compliance. Bueno, excelente. Muchísimas gracias. La doctora Concepción Campos, especialista en gestión de cumplimiento gubernamental y todo aquello que tiene que ver con la integridad. Ya no se dice mucho transparencia, ahora se dice más la integridad y la ética gubernamental. A todos ustedes, muchas gracias por sintonizarnos y nos vemos en un futuro próximo. Hasta entonces. Así es, el que está para ti te da la mano, de los derechos de cada ser humano, siempre contigo caminando a tu lado. Así es el defensor, así es, amigo bueno y pleno. Así es el defensor del pueblo. Así es el que educa y da orientación. Así es el defensor del pueblo. Si no pudiste sintonizar, Así es el Defensor, en vivo los domingos por Sol 106.5 FM, te invitamos a que visites nuestro canal de YouTube Defensor del Pueblo. Cada lunes subimos nuestro programa radial al canal del Defensor del Pueblo. No te lo pierdas, suscríbete, activa la campanita, dale me gusta y comparte.